Un tordillo con la pata trasera izquierda vendada desde hacía 2 días cruzó el patio del rancho a galope. Lo que venía por el camino de tierra no era una persona, era 3 hombres a caballo, con rifles, y el dueño del tordillo estaba solo. Nadie le había pedido al animal que hiciera lo que hizo. Nadie se lo había ordenado. Nadie lo había entrenado para ese momento específico. Y sin embargo, el tordillo lo hizo. Lo que no dice el corrido es que ese animal ya sabía, desde antes de galopar, que después de esa noche nunca volvería a correr igual. Eso ya lo sabes. Eso te lo cuenta el corrido. El tordillo que se lanzó malherido contra el peligro, que se interpuso entre su dueño y los que venían a hacerle daño, que pagó un precio que ningún animal debería pagar por las decisiones de ningún ser humano. El corrido te lo cuenta con toda la belleza que la música del norte sabe ponerle a las cosas que duelen. Pero detrás de ese corrido hay una historia con principio, con medio y con final, que no cabe en una canción. Una historia que empieza 2 días antes de esa noche, que empieza con una lesión que alguien vio y cayó, que empieza con una deuda que no era de dinero, sino de lealtad mal administrada, y que termina con un animal que vivió, compadre, que vivió, y que por eso la historia es todavía más pesada que si hubiera muerto. Y te lo digo de una vez, cuando la escuches completa, el tordillo ya no va a ser para ti el símbolo del amor incondicional del animal por el humano. Va a ser la pregunta más difícil que el norte de México lleva décadas sin querer contestar. ¿Qué le debemos a los animales que nos salvan la vida? Yo soy Don Julián. Si esta es la primera vez que nos encontramos, aquí abrimos los corridos que todos conocen para encontrar lo que nadie ha contado todavía. Suscríbete al canal para que no se te escape ninguna historia. Y si ya eres de los que regresan seguido, déjame en los comentarios qué corrido quieres que abramos la próxima vez. Tu opinión decide el siguiente video. Ahora sí, vamos a comenzar. Sierra de Nayarit, la parte alta, donde los pinos empiezan a mezclarse con los encinos y donde el camino de tierra que conecta los ranchos con el pueblo más cercano puede volverse intransitable en tiempo de lluvias. De esos lugares donde en el siglo XX todavía había semanas enteras en que el único contacto con el mundo de afuera era el que llegaba a caballo o a pie. De esos lugares, compadre, donde la gente no usaba la expresión «mi amigo el tordillo» de manera poética, la usaba de manera literal. Porque en esa sierra, en esa época, un caballo bueno no era una posesión, era una relación. En los ranchos de la Sierra Nayarita de mediados del siglo XX, el valor de un hombre se medía en parte por el valor de su caballo, no el precio del animal en el mercado, el valor real, lo que ese caballo había demostrado poder hacer cuando el terreno era difícil, cuando el clima no daba opciones, cuando la situación pedía algo que un animal ordinario no podía dar. Un hombre con un buen caballo tenía una capa de protección invisible que los que lo conocían reconocían sin necesidad de que se dijera en voz alta. Un hombre sin caballo, o con un caballo malo, era un hombre más expuesto que los demás a todo lo que la sierra tenía disponible para complicarle la vida. El tordillo era un animal de esa categoría, de los que generan reputación por su cuenta, sin que el dueño tenga que anunciarlos. Tordo rodado, que en el lenguaje de los criadores del norte significa el pelaje con manchas oscuras distribuidas sobre un fondo blanco o gris que en la distancia parece casi plateado cuando le da el sol de frente, un color que en la sierra llama la atención, que se distingue entre los árboles, que los que lo conocen reconocen antes de ver al jinete. Medía 158 centímetros a la cruz, un animal grande para la sierra, donde los caballos suelen ser más chicos para manejar mejor el terreno quebrado. Pero el tordillo
Era de los que usan el tamaño como ventaja y no como obstáculo. Piernas largas que le daban un tranco amplio en los llanos y que en los descensos pronunciados se doblaban con una precisión que su dueño describía como si el animal conociera de memoria cada piedra del camino. Su dueño se llamaba Refugio Mendoza Villalobos, 36 años, ranchero de la sierra con tierras heredadas del padre y trabajadas con sus propias manos desde los 14, hombre de pocas palabras en público y de menos todavía cuando el tema era el mismo. Manos como ladrillos, decía su mujer Dolores, refiriéndose no solo al tamaño sino a la consistencia. Manos que no temblaban cuando había que hacer lo que había que hacer y que no soltaban lo que agarraban hasta que terminaban el trabajo. Sus ojos eran de ese verde oscuro que en la Sierra Nayarita aparece de vez en cuando en las familias que llevan generaciones mezclando sangres de lugares diferentes, y que en la cara quemada por el sol y el viento de los 40 años de trabajo en altura tienen un efecto particular. Parecen siempre estar evaluando algo, no con suspicacia, con la atención del que vive en un lugar donde la información del entorno, leída correctamente, puede ser la diferencia entre llegar a casa y no llegar. Lo que Refugio quería, con esa intensidad callada que los hombres de su tipo llevan en el cuerpo sin declararla, era que su familia estuviera a salvo, que las tierras que el padre había dejado siguieran siendo suyas, que los acuerdos que él había hecho con la gente de la sierra se respetaran, y que el Tordillo, que era parte de ese mundo tanto como la casa y las tierras y la familia, siguiera siendo lo que había sido desde que Refugio lo había criado desde potrillo, su extensión en el mundo, la parte de él que podía ir más rápido que sus piernas y llegar antes que sus palabras. El Tordillo y Refugio Mendoza llevaban 11 años juntos, cuando llegó la noche de la que habla el corrido. 11 años es mucho tiempo en cualquier relación. En la relación entre un hombre y su caballo de trabajo en la Sierra Nayarita es una historia completa. Es temporadas de lluvia cruzadas juntos por caminos que el agua convierte en ríos pequeños. Es noches de frío donde el animal es también la razón por la que el hombre no se congela, porque el calor del cuerpo del caballo es suficiente para que los dos sobrevivan si se quedan quietos. Es el peso del mundo compartido día a día, sin palabras, porque las palabras son para los que no entienden de otra manera. Refugio tenía una costumbre que Dolores conocía desde el primer año de casados y que había dejado de preguntarle por qué hacía. Cada noche, antes de entrar a cenar, Refugio pasaba 5 minutos con el Tordillo en el corral, no para revisar nada en particular. No era una inspección de veterinario ni una rutina de cuidado técnico. Era simplemente estar, pararse junto al animal, apoyar una mano en el cuello, escuchar la respiración del Tordillo en el silencio de la noche de la sierra. Una noche, cuando el Tordillo tenía 4 años y todavía estaba aprendiendo el carácter específico de los caminos de esa sierra, Refugio le dijo algo que su hijo mayor, que tenía entonces 6 años y que había salido al corral sin que nadie lo viera, escuchó sin entender del todo. Refugio, con la mano en el cuello del animal y los ojos en la oscuridad del cerro, le dijo: «Tú y yo vamos a entendernos, ¿verdad? Sin que yo te tenga que decir nada. Cuando llegue el momento, los dos vamos a saber lo que hay que hacer». El Tordillo movió las orejas hacia adelante, la señal que hacen los caballos cuando el sonido frente a ellos les pide atención. El hijo mayor de Refugio recordó ese momento muchos años después. Lo recordó la primera vez que escuchó el corrido y entendió, por primera vez, que su padre no le había hablado al caballo con metáfora poética. Le había hablado con la seriedad de un contrato,
La herida de origen de Refugio Mendoza no era una sola herida, era la suma de varias decisiones tomadas a lo largo de los años, que lo habían puesto en una posición donde tener enemigos no era una eventualidad, sino una consecuencia natural de haber elegido ciertos caminos en lugar de otros. Había defendido las tierras del padre cuando la familia Monterde, que era la familia con más tierra y más dinero en ese corredor de la sierra, había argumentado que el lindero original estaba mal medido y que 50 hectáreas de las Mendoza en realidad pertenecían a los Monterde. Refugio había ido al registro de la propiedad en Tepic, había conseguido los documentos originales y había ganado el argumento de manera que los Monterde nunca olvidaron y que Refugio nunca dejó de saber que no habían olvidado. Había tomado partido en una disputa de agua entre dos familias del rancho vecino, eligiendo el lado que tenía razón y no el lado que tenía más poder. La familia que tenía razón ganó el acceso al agua. La familia que tenía poder ganó un rencor que tampoco olvidó. Y había rechazado vender sus tierras cuando un intermediario llegó 2 veces con una oferta que aumentaba cada visita. La segunda vez que rechazó la oferta, el intermediario le dijo algo que Dolores escuchó desde la cocina y que Refugio no comentó esa noche ni en las semanas que siguieron. Los que no saben cuándo vender aprenden de otras maneras. Dolores le preguntó qué había querido decir el intermediario con eso. Refugio no contestó. El tordillo había estado presente en todas esas historias, no como testigo pasivo, como el factor que en más de una ocasión había cambiado el resultado. La vez que Refugio llegó al registro de la propiedad en Tepic, 3 horas antes de que cerrara la oficina, cuando en troca hubiera llegado 1 hora después, fue porque el tordillo podía bajar la sierra por el camino corto que ningún vehículo podía tomar. La vez que Refugio llegó a tiempo a la disputa de agua cuando nadie lo esperaba, fue también porque el tordillo conocía los atajos. El animal era la razón por la que Refugio podía ser el tipo de hombre que era en esa sierra. La razón por la que podía llegar donde necesitaba llegar cuando necesitaba llegar. La razón por la que sus palabras, cuando las decía, tenían el peso de alguien que tiene opciones. Sin el tordillo, Refugio Mendoza era un hombre con tierras y con principios en un lugar donde esas dos cosas juntas, sin velocidad para respaldarlas, podían ser insuficientes. El tordillo se lastimó la pata trasera izquierda un martes por la tarde, 2 días antes de la noche del corrido. No fue un accidente espectacular. Fue lo que pasa con los caballos que trabajan terreno difícil durante muchos años. Una piedra en el ángulo equivocado, una pisada que baja el peso en una dirección que la articulación no espera. Un momento de inestabilidad que en un animal más joven o en una pata que no lleva 11 años de trabajo intenso en la sierra habría sido intrascendente. En el tordillo, ese día, produjo una inflamación en el tendón del menudillo que hizo que el animal caminara de manera diferente desde ese momento. No cojeaba dramáticamente. El tordillo era un animal con demasiado carácter para cojear de manera obvia cuando había gente mirando. Pero el que lo conocía de cerca, el que había visto a ese animal moverse durante años, notaba la diferencia. Una diferencia en cómo cargaba el peso. Una excitación en el paso trasero izquierdo que no estaba ahí la mañana anterior. Refugio lo notó de inmediato. Le limpió la pata, la revisó con las manos, sintió el calor de la inflamación. Fue a buscar al herrador del pueblo. El herrador se llamaba Margarito Solís, 52 años. Había herrado caballos en esa sierra desde los 16 y conocía a cada animal del corredor con la familiaridad del médico que atiende la misma comunidad durante décadas. Conocía al tordillo desde potrillo.
Había puesto las primeras herraduras que ese animal había usado. Sabía exactamente cómo se movía cuando estaba bien y exactamente cómo sonaba ese movimiento cuando algo no era correcto. Margarito llegó esa tarde, revisó la pata, sintió la inflamación y le dijo a Refugio lo que Refugio ya sabía, que el animal necesitaba descanso, que la inflamación no era grave si se trataba bien y se dejaba reposar al animal el tiempo suficiente, que con 8 días de reposo y compresas de agua fría, el tendón volvería a estar en condiciones, que si se forzaba al animal antes de ese tiempo, el riesgo de una lesión permanente era real. Lo que Margarito no le dijo a Refugio fue algo que sí le había dicho a otra persona esa misma tarde. Margarito Solís le debía un favor al hermano mayor de los Monterde, un favor viejo, del tipo que en la sierra no se cobra de inmediato pero que tampoco se olvida. Y el hermano mayor de los Monterde, que era el que manejaba los negocios de la familia y que era también el que había enviado al intermediario con las 2 ofertas por las tierras de Refugio, había hablado con Margarito esa mañana. Le había preguntado, como de pasada, cómo estaba el tordillo del Refugio. Margarito le había contestado lo que sabía. Y el hermano mayor de los Monterde había escuchado esa información con la atención del que la incorpora a un cálculo que ya estaba corriendo. Margarito Solís vendó la pata del tordillo. Le dio instrucciones a Refugio sobre el cuidado. Se fue al pueblo y no volvió esa tarde para decirle a Refugio lo que debería haberle dicho, que alguien le había preguntado por el estado del animal y que eso, en el contexto de todo lo que Refugio y los Monterde tenían pendiente, no era una pregunta inocente. Margarito sabía lo que esa información podía significar para Refugio. No dijo nada. Tenía su propio favor que cuidar. Esa noche Refugio le habló al tordillo en el corral, con la mano en el cuello del animal, como siempre. Le dijo que iba a estar bien, que en 8 días ya estarían andando de nuevo, que no se preocupara. El tordillo tenía las orejas orientadas hacia afuera, hacia el cerro, hacia la oscuridad que venía del camino de tierra, la señal que hacen los caballos cuando algo en el entorno está activo y todavía no tiene nombre. Refugio no leyó esa señal esa noche. Debería haberla leído. El día siguiente, el miércoles, fue un día normal en el rancho de Refugio Mendoza, normal con la tensión de fondo que tenía esa casa desde que el intermediario había hecho la segunda visita. Una normalidad trabajada, sostenida con el esfuerzo de quien sabe que algo está pendiente, pero no sabe cuándo ni de qué forma va a llegar. Dolores lo sentía en la manera en que Refugio miraba hacia el camino de tierra desde la ventana de la cocina. No con frecuencia, solo de vez en cuando, con la discreción del que no quiere que los demás noten que está mirando. Pero Dolores lo notaba. Dolores notaba todo lo que Refugio hacía cuando creía que no lo estaba mirando. Le preguntó esa mañana si había algo que debería saber. Refugio le contestó que no. Dolores no le creyó, pero tampoco insistió, porque en 11 años de matrimonio había aprendido que cuando Refugio decía que no había nada, significaba que la cosa todavía no tenía forma suficiente como para ponerla en palabras. No que no existiera. El tordillo pasó el miércoles en el corral con la pata vendada. Refugio le cambió el vendaje 2 veces. Le revisó la inflamación con las manos, sintiendo si el calor había aumentado o disminuido. Había disminuido un poco, no suficiente. El animal necesitaba los 8 días que Margarito había dicho. Lo que Refugio no sabía, y que Margarito no le había dicho, era que mientras él cambiaba el vendaje del tordillo ese miércoles a 3 kilómetros de distancia en el casco del rancho de los Monterde, se tomaba una decisión sobre cuándo sería el mejor momento para cobrar
lo que los Monterde creían que se les debía. El mejor momento, según esa lógica, era cuando el tordillo no pudiera correr. Y el tordillo no podía correr. Había algo más que Refugio no sabía ese miércoles mientras cuidaba al animal. El tordillo sí lo sabía. No en el sentido abstracto en que a los animales se les atribuye sabiduría en los corridos, como si fueran seres con pensamiento humano disfrazados de 4 patas, sino en el sentido concreto y verificable en que los caballos de trabajo leen su entorno, con los sentidos. El olfato que a esa distancia, con el viento del norte que había llegado el miércoles, podía traer información del camino de tierra antes de que ningún ojo humano viera nada. Los oídos que captaban frecuencias que el oído humano no registra. La piel que percibe variaciones en la vibración del suelo antes de que la vibración sea suficiente para que los pies humanos la sientan. El tordillo llevaba 2 días con las orejas orientadas hacia el camino de tierra. Refugio lo había visto. No lo había leído completamente. Esa es la grieta, no la tranca del corral. La grieta está antes. En el momento en que Refugio vio al animal dándole información sobre lo que venía y eligió, quizás sin darse cuenta, no actuar sobre esa información todavía. Los 11 años que Refugio y el tordillo llevaban juntos habían producido entre los dos algo que en el mundo de los rancheros de la sierra tiene un nombre preciso: confianza de trabajo. No es lo mismo que el afecto. El afecto puede existir sin que el trabajo funcione. La confianza de trabajo es otra cosa. Es el conocimiento mutuo acumulado a través de situaciones reales donde cada uno demostró al otro lo que era capaz de hacer. Es el historial compartido que hace que en el momento de tensión ninguno de los dos necesite tiempo para calcular si el otro va a responder. Refugio había visto al tordillo en situaciones difíciles. Lo había visto cruzar el río Huaynamota en época de crecida cuando otros caballos se negaban a entrar al agua. Lo había visto bajar la ladera del cerro del Tepetate en la oscuridad completa, sin luna, guiándose solo con el olfato y la memoria del terreno que había pisado de día. Lo había visto en el primer encuentro con una víbora de cascabel en el camino, mantener la calma con la tensión visible en todo el cuerpo, pero sin moverse, esperando que Refugio decidiera cómo resolver la situación. Cada una de esas situaciones había sido un depósito en el historial compartido de los dos. Cada una había confirmado lo que el otro era capaz de hacer. El tordillo también tenía su historial de Refugio. Sabía lo que ese hombre hacía cuando había peligro. Sabía cómo sonaba su voz cuando la situación era ordinaria y cómo cambiaba cuando no lo era. Sabía el peso específico de Refugio en la silla y cómo ese peso cambiaba cuando Refugio estaba alerta. Y sabía, con la precisión de 11 años de lectura constante, cuando Refugio necesitaba algo que Refugio todavía no había pedido en voz alta. El jueves llegó con un viento del norte, que en la Sierra Nayarita significa que la temperatura va a bajar y que la noche va a ser larga. Refugio pasó la mañana revisando la cerca del potrero. Pasó la tarde en el rancho, cerca. No salió al pueblo como hacía normalmente los jueves. Algo en el viento del norte o en la manera en que el tordillo había tenido las orejas orientadas hacia afuera desde el martes, lo mantuvo cerca sin que él mismo pudiera decir exactamente por qué. A las 5 de la tarde, su hijo mayor, que tenía entonces 17 años y que se llamaba Guadalupe igual que el abuelo, le dijo que había visto polvo en el camino de tierra, polvo de más de un caballo. Refugio fue a la ventana. 3 hombres a caballo en el camino, a 1 kilómetro todavía, caminando despacio, sin prisa, el tipo de ritmo que usan los que no necesitan llegar de sorpresa, porque saben que el que espera ya sabe que vienen.
Refugio le dijo a Dolores que tomara a los hijos y se fuera a la casa de atrás, la que colindaba con el cerro y que tenía una salida hacia los árboles, que no salieran hasta que él fuera a buscarlos. Dolores lo miró durante un segundo. En ese segundo pasó todo lo que 11 años de conocer a ese hombre le daban. La certeza de que la situación era seria, la certeza de que él sabía lo que estaba haciendo, y la pregunta que no había tiempo de hacer en voz alta, pero que estuvo presente en ese segundo con toda su fuerza. ¿Y si no va a buscarlos? Se fue con los hijos. Refugio se quedó solo en el rancho. Fue al corral. Miró al tordillo. El animal ya tenía las orejas orientadas hacia el camino de tierra, hacia los 3 hombres que se acercaban, con esa atención alerta que los caballos tienen cuando el ambiente les dice que algo importante está por ocurrir. Refugio miró la pata vendada del animal. Pensó lo que tenía que pensar y tomó la decisión que el corrido convirtió en leyenda, sin mostrar todo el peso de lo que esa decisión significaba. No montó al tordillo para escapar. No lo hizo porque los 3 hombres ya estaban suficientemente cerca como para que el tiempo de montar y salir por el camino de atrás ya no fuera suficiente. No lo hizo porque si escapaba, Dolores y los hijos estaban en la casa de atrás, y escapar solo era dejarlos expuestos. Y no lo hizo porque Refugio Mendoza no era el tipo de hombre que huye cuando hay algo que defender. Lo que hizo fue quedarse en el patio del rancho, de frente al camino de tierra, con las manos libres, esperando. El tordillo estaba en el corral a sus espaldas. Los 3 hombres llegaron al patio del rancho a caballo. Se detuvieron a unos 15 metros de Refugio. El del centro era un hombre al que todos en esa sierra conocían como el Picudo, que era el capataz de los Monterde, y que hacía desde hacía muchos años el tipo de trabajo que los Monterde necesitaban que se hiciera sin que ellos tuvieran que estar presentes. A su derecha y a su izquierda, 2 hombres más jóvenes que Refugio no conocía de nombre, pero cuyas caras había visto antes en las ferias del pueblo. El Picudo no bajó del caballo. Habló desde arriba, con la voz tranquila de quien no necesita elevarla para que el mensaje llegue. Le dijo a Refugio que había llegado la hora de resolver lo que tenía pendiente con la familia Monterde, que las tierras que el abuelo de Refugio había tomado con documentos que podían cuestionarse iban a ser devueltas de una manera o de otra, que la manera más cómoda para todos era que Refugio aceptara el trato que el intermediario había ofrecido 2 veces, y que la alternativa a esa comodidad era lo que él y los 2 hombres a sus lados representaban en ese momento. Refugio escuchó al Picudo sin moverse, sin cambiar la postura, sin mostrar en el cuerpo nada que el Picudo pudiera leer como señal de que estaba calculando algo. Lo que estaba calculando era la distancia entre él y los 3 hombres, la posición del sol, que ya estaba bajo y que ponía a los 3 hombres con la luz en la espalda y a Refugio con la luz de frente, el ángulo del corral detrás de él y el ruido que el tordillo estaba haciendo en ese corral, que no era el ruido del animal que espera tranquilo, sino el ruido del animal que ya tomó su propia decisión sobre lo que va a hacer. Refugio conocía ese ruido y entendió, en el momento en que lo escuchó, que el contrato que había hecho con el tordillo 11 años atrás en el corral, cuando le había dicho sin palabras que los 2 iban a saber lo que había que hacer cuando llegara el momento, estaba a punto de cumplirse. La tranca del corral no estaba asegurada completamente esa tarde. Refugio no la había asegurado, no deliberadamente. No había tenido tiempo de pensar en esa tranca con todo lo que había pasado en los últimos minutos. O quizás sí la había pensado. Ese es el detalle que nadie puede saber con certeza, compadre.
Lo que sí está documentado en los testimonios de los que estuvieron después en ese patio es lo que ocurrió. El tordillo con la pata vendada salió del corral, no despacio, no con la precaución de un animal herido que cuida su lesión, con la velocidad que un tordillo rodado de 158 centímetros puede producir cuando 11 años de relación con un solo hombre le dicen que ese hombre necesita que él sea rápido ahora. Se lanzó hacia los 3 caballos con los hombres encima, no con agresividad desordenada, con la precisión de un animal que ha pasado 11 años aprendiendo el terreno de ese patio y que sabe exactamente a dónde tiene que ir para que su presencia cambie la situación. Los caballos de los 3 hombres reaccionaron como reaccionan los caballos cuando un animal de ese tamaño aparece de repente a esa velocidad, desde un ángulo inesperado, con el movimiento de pánico que ningún jinete puede controlar completamente en el primer instante. El caballo del picudo giró hacia la derecha y el picudo tuvo que agarrarse de la montura para no caer. Uno de los otros 2 caballos se encabritó. El tercero salió corriendo hacia el camino de tierra llevando a su jinete consigo antes de que el jinete pudiera decidir si quería ir. En el tiempo que esos 3 hombres tardaron en recuperar el control de sus animales, Refugio Mendoza se había movido. No huyó. Entró a la casa. Salió con algo. Y cuando el picudo volvió a tener su caballo bajo control y lo giró hacia la casa, Refugio ya no estaba en la posición en que había estado. Estaba en una posición diferente, con una diferencia en la situación que el picudo calculó en menos de 3 segundos y que llevó a la única decisión que tenía sentido en ese momento. El picudo se fue. Los otros 2 lo siguieron. El polvo del camino de tierra los fue tragando despacio hasta que desaparecieron. Refugio regresó al tordillo. El animal estaba parado en el patio, todavía con las orejas orientadas hacia el camino de tierra, siguiendo con la atención el rastro sonoro de los 3 caballos que se alejaban. La respiración elevada del esfuerzo, el cuerpo húmedo del sudor que produce el esfuerzo de ese tipo, el que no es solo físico, sino el que viene de la tensión que el cuerpo carga cuando decide hacer algo que el instinto de conservación no aprobaría en condiciones normales. Y la pata trasera izquierda, que ya no tenía el vendaje, que se había caído en algún momento del galope, que estaba apoyada en el suelo de una manera que Refugio reconoció de inmediato como diferente a como la había apoyado 2 días antes, diferente de una manera que no tenía nada de bueno. Y aquí, compadre, está el corazón de esta historia. Ya tenemos al tordillo, ya conocemos a Refugio y a Dolores y al picudo y a Margarito el herrador, y a la decisión que convirtió a un animal herido en el personaje central de un corrido que lleva décadas cantándose. Ya sabemos lo que el tordillo hizo esa tarde en el patio del rancho, pero lo que todavía no te he contado es lo que pasó en las semanas siguientes, lo que Margarito Solís hizo cuando se enteró de todo, y lo que Refugio Mendoza descubrió sobre la lesión del tordillo, que hizo que esa historia dejara de ser una historia de valentía animal y se convirtiera en algo más complicado, algo que tiene que ver con lo que le debemos a los animales que nos salvan la vida. Y una pregunta para los que conocen la Sierra Nayarita: ¿cuántos años puede trabajar un caballo de sierra con una lesión de tendón mal curada antes de que el cuerpo diga que ya no puede más? Dímelo abajo, porque la respuesta es parte de la historia que ningún corrido ha tenido el valor de cantar. Esa noche, cuando Dolores salió de la casa de atrás con los hijos y encontró a Refugio arrodillado junto al tordillo en el patio, entendió todo lo que no había entendido en los días anteriores. El animal estaba de pie. Los caballos que pueden seguir de pie después de una lesión lo hacen, porque acostarse es vulnerable,
y el instinto de los caballos es permanecer de pie cuando el cuerpo lo permite. El tordillo estaba de pie, pero con esa manera de distribuir el peso que los que conocen caballos reconocen como la postura del animal, que está soportando algo que duele y que está usando el resto del cuerpo para compensar. Refugio tenía una mano en el cuello del animal y la otra en la pata lastimada, palpando la inflamación con una delicadeza que Dolores nunca le había visto usar con nada que no fuera ese caballo. «¿Cómo está?», le preguntó Dolores. Refugio tardó en contestar. Cuando contestó, fue con una sola frase que Dolores recordó el resto de su vida. Hizo lo que hizo con la pata así. Eso no se lo voy a olvidar. Mandaron a buscar a Margarito al día siguiente. Margarito llegó con la cara del que ya sabe lo que va a encontrar y que llega tarde a saberlo. Revisó la pata del tordillo durante más tiempo del que había tardado 2 días antes. Cuando terminó, se limpió las manos en el pantalón y miró a Refugio con la expresión del que tiene que decir algo que no quiere decir. Le dijo que el tendón había empeorado, que el galope de la tarde anterior con la lesión activa había producido el daño que podía producir si el animal era forzado antes de tiempo, que el tordillo iba a vivir, que eso era seguro, que iba a recuperarse, que también era probable, pero que la recuperación completa, la que devolvía al animal a lo que era antes de la lesión, ya no era posible, que el tordillo nunca más iba a galopar de la manera en que había galopado esa tarde, que lo que había hecho en el patio lo había pagado con algo que no iba a poder devolver. Refugio escuchó a Margarito sin interrumpirlo. Después le preguntó, con una calma que a Margarito le costó mantener la mirada, si había alguien que supiera de la lesión del tordillo antes de que los Monterde enviaran al picudo. Margarito no contestó de inmediato. Refugio esperó. El silencio duró lo suficiente para que la respuesta llegara sin necesitar palabras. Lo que Refugio hizo con esa información no fue lo que la gente de la sierra esperaba que hiciera un hombre con su carácter en esa situación. No fue a buscar al hermano de los Monterde. No fue a buscar al picudo. No fue a buscar a Margarito para cobrarle la traición con la misma moneda con que se cobran esas cosas en la sierra, cuando la ley no alcanza a llegar. Se quedó en el rancho. Pasó los días siguientes cuidando al tordillo, con una concentración que su familia describió después como la más intensa que le habían visto en su vida. Compresas de agua fría 3 veces al día. El vendaje cambiado cada mañana y cada noche. Los medicamentos que Margarito, que entendió que su mejor salida era ser el que mejor cuidaba al animal que había ayudado a lastimar, consiguió en el pueblo con su propio dinero y trajo sin que nadie se los pidiera. Refugio no le dijo nada a Margarito sobre lo que sabía. No lo corrió, no le cerró el acceso al rancho, lo dejó hacer lo que tenía que hacer. Y Margarito lo hizo, con la culpa que se tiene cuando sabes exactamente lo que hiciste y que el que debería castigarte ha elegido no hacerlo. ¿Qué es, compadre? Un castigo peor que cualquier castigo físico, porque no tiene fecha de terminación. Lo que ocurrió con la familia Monterde después de la noche del tordillo es parte de la historia que el corrido tampoco cuenta. El picudo no volvió al rancho de Refugio, no porque los Monterde hubieran abandonado la idea de recuperar lo que creían que les correspondía, sino porque el cálculo había cambiado. Un rancho donde el dueño tiene un animal dispuesto a lanzarse herido contra 3 hombres armados, y donde el dueño mismo tiene la sangre fría de no moverse durante una amenaza directa hasta que el momento es el correcto. Es un rancho que cuesta más de lo que produce conseguirlo por la fuerza. Los Monterde mandaron al intermediario una 3ª vez, no con una amenaza, con una oferta mejor que las 2 anteriores. Refugio la rechazó.
La rechazó de la misma manera en que había rechazado las dos primeras, con una frase corta que no dejaba espacio para negociar. Pero esta vez el intermediario notó algo diferente en cómo Refugio lo dijo. No era la firmeza de antes, que era la firmeza del principio. Era algo más parecido a la firmeza del que ya pagó el precio de su posición y que sabe exactamente cuánto costó. El intermediario se fue. No volvió. Los Monterde siguieron siendo los Monterde. Pero hubo algo que cambió en la manera en que ese corredor de la sierra los miraba después de esa noche. El conocimiento, que circuló de rancho en rancho de la manera en que circula la información en esos lugares, de que el picudo había ido con 2 hombres más al rancho del Mendoza y que había vuelto solo con el polvo del camino. Nadie preguntó cómo, pero todos llegaron a la misma conclusión sobre quién había sido el factor decisivo. Y esa conclusión era que el factor decisivo no había sido Refugio. El tordillo tardó 4 meses en poder caminar con normalidad, 6 meses en poder trotar sin que la lesión se manifestara. Nunca volvió a galopar de la manera en que galopó la tarde que salvó a Refugio Mendoza. Siguió siendo el caballo de Refugio durante 7 años más. Siguió yendo con él a los caminos de la sierra. Siguió siendo la presencia que los que conocían a ese hombre reconocían a la distancia, el tordillo rodado que se distinguía entre los árboles con la luz de frente, pero con un paso diferente, un paso que los que lo conocían desde antes notaban y que a los que no lo conocían desde antes no les decía nada. El paso del que llegó hasta el límite de lo que podía dar y que dio lo que quedaba más allá de ese límite. Y aquí es donde la historia cambia de naturaleza. Porque lo que el corrido celebra como el acto de amor más puro que un animal puede hacer, el lanzarse herido para proteger al que ama, tiene una capa debajo que nadie ha levantado del todo. El tordillo no tomó esa decisión en un vacío. La tomó en un contexto que fue construido por seres humanos, por Margarito, que dio información que no debería haber dado, por el hermano de los Monterde, que usó esa información con un propósito específico, y por Refugio, que sabía que el animal estaba herido, que sabía lo que le había dicho Margarito sobre el reposo necesario, y que esa tarde dejó la tranca del corral sin asegurar completamente. ¿La dejó sin asegurar a propósito? Esa es la pregunta, compadre. No hay respuesta definitiva. Refugio Mendoza nunca lo dijo, ni a Dolores, ni a sus hijos, ni a nadie que lo conociera. Cuando alguien le preguntaba sobre esa tarde, respondía lo mismo siempre, que el tordillo tomó su propia decisión, que él no le pidió nada, que ese animal era libre de hacer lo que hiciera, pero la tranca no estaba asegurada, y Refugio sabía cómo respondía ese animal cuando el peligro entraba al territorio que el tordillo consideraba suyo. Lo había visto antes, en menor escala, sin la urgencia de esa tarde, pero lo había visto. ¿Qué significa eso? Significa que la historia del tordillo no es solo la historia del animal que eligió proteger a su dueño a cualquier costo. Es también la historia de un hombre que pudo haber protegido a su animal tomando decisiones diferentes y que eligió, consciente o inconscientemente, confiar en que el animal haría lo que hizo. Y el animal lo hizo. Y pagó el precio que pagó. ¿Eso es amor? ¿Es traición? Es algo para lo que no tenemos la palabra exacta, porque la relación entre un hombre y su caballo de trabajo en la Sierra Nayarita no cabe en ninguna de las categorías que el lenguaje nos da disponibles. Dicen que Refugio Mendoza habló con el tordillo esa noche, después de que Dolores y los hijos se habían dormido, con la mano en el cuello del animal y la voz más baja que sus hijos le habían escuchado usar, que estuvo en el corral más de 1 hora, que cuando entró a la casa tenía los ojos húmedos, que era algo que sus hijos mayores nunca le habían visto antes ni volvieron a verle después,
Dicen que Margarito Solís jamás volvió a hacer un trabajo para la familia Monterde, que la razón que dio cuando le preguntaron fue que tenía más trabajo del que podía atender, que la razón real la conocía él y la conocía el hermano mayor de los Monterde, y que entre los dos la dejaron sin decir, que es la manera en que ciertas cosas se resuelven en los ranchos de la sierra cuando las dos partes entienden que lo que ocurrió no puede deshacerse y que la única salida práctica es dejar de mirarse a los ojos. Dicen que el hijo mayor de Refugio, Guadalupe, que recordaba la noche que su padre le habló al potrillo de 4 años sobre el contrato que iban a tener, fue el que escribió la letra del corrido que Refugio nunca quiso escribir, que lo escribió años después, cuando el tordillo ya había muerto de viejo, como la manera de decirle al mundo algo que su padre se había negado a decir en vida, y que lo que Guadalupe puso en la canción fue exactamente lo que Refugio nunca le pidió al animal: la valentía de ir cuando nadie te llama, de dar lo que te queda cuando ya no queda más. ¿Qué crees tú, compadre? La historia del tordillo no es historia antigua. Está pasando ahora, en los ranchos de la Sierra de Nayarit, y en los ejidos de Jalisco, y en los municipios de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Caballos de trabajo que se usan con lesiones activas porque no hay veterinario en el radio de 2 horas de camino, o porque el veterinario que hay cobra lo que el ranchero no tiene. Animales que se fuerzan más allá de lo que su cuerpo puede dar, porque la alternativa es no hacer el trabajo que necesita hacerse, y en la economía del rancho, ese trabajo no puede esperar. Animales que dan lo que les piden y que pagan un precio que nadie lleva el registro de cuántas veces se repite. El nombre de ese patrón hoy es lo que siempre ha sido: la manera en que los animales de trabajo cargan con el costo de la pobreza y de la falta de acceso a servicios veterinarios en el campo mexicano. No es crueldad deliberada. Es el resultado de un sistema que nunca ha decidido que los animales de trabajo en el campo merezcan la misma atención que los animales de competencia o los animales de compañía en las ciudades. Y hay otra capa que tiene que ver no con el campo, sino con cualquier lugar donde alguien depende de otro para funcionar. El tordillo dependía de Refugio. Refugio dependía del tordillo. Pero en esa dependencia mutua, el poder no era igual. Uno de los dos podía decidir cuándo y cómo se usaba al otro. Y el que podía decidir no siempre tomó la decisión que protegía mejor al que no podía decidir. Eso no pasa solo en los ranchos de la sierra. Pasa en cualquier relación donde la lealtad de uno de los lados es incondicional y la lealtad del otro lado tiene límites que el primero no conoce. Cualquiera que haya sido el tordillo en alguna relación de su vida sabe exactamente de qué estamos hablando. Un tordillo rodado de la Sierra Nayarita se lanzó malherido contra 3 hombres a caballo para proteger al hombre que era su mundo. Y nunca más volvió a galopar como galopó esa tarde. Vivió 7 años más. Caminó esos 7 años con el paso del que dio más de lo que tenía. Y Refugio Mendoza cuidó cada uno de esos días con la conciencia del que sabe lo que le debe y que sabe que no hay manera de pagarlo completamente. Por eso cantamos, para que el tordillo no sea solo el símbolo del amor animal incondicional, sino también la pregunta que ese amor nos hace a nosotros: si somos capaces de merecer lo que los que nos aman incondicionalmente están dispuestos a dar. Para que Margarito Solís, el herrador que cayó cuando debía hablar, sea parte de esta historia con el peso que merece, el del testigo que pudo cambiar el resultado y que eligió su propia comodidad. Para que Refugio Mendoza sea el hombre completo que fue, valiente, y también la persona cuya decisión sobre la tranca del corral nunca tuvo respuesta definitiva. Acabas de escuchar a don Julián,
Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.